El correo había llegado tarde en la noche. Reunión obligatoria. Sala C 8:30 am. Asistencia requerida. No necesitaba leer entre líneas. La sala C siempre era escenario de finales, nunca de comienzos. Allí terminaban carreras, proyectos y, para muchos, sueños que alguna vez parecieron indestructibles. Esa mañana, sin embargo, decidí vestirme como si fuera una negociación de alto nivel. Me puse mi blazer gris oscuro, el mismo que usaba cuando tenía que hablar frente a inversionistas. No lo hice por ellos, lo hice por mí. Quería salir de ese edificio con la frente en alto, aunque me escoltaran como a una sospechosa. Cuando crucé la recepción, los guardias ya sabían que algo iba a pasar. Sus miradas, discretas pero cómplices, me siguieron hasta el ascensor. Nadie habló, solo el sonido metálico de las puertas cerrándose marcó el inicio del trayecto. El piso se sintió más pesado que nunca, como si supiera que era mi última subida. Al abrirse las puertas, el sol de Denver me golpeó en la cara desde las ventanas de piso a techo. Allí estaban, Brad Mercer en la cabecera de la mesa, con esa sonrisa de ejecutivo recién llegado, demasiado seguro de sí mismo para ver los detalles. A su izquierda, Karen de Recursos Humanos sostenía un folder color manila con el nerviosismo de quien ya se sabe odiada en silencio. A la derecha, una mujer que no conocía, probablemente de legal, jugando con un bolígrafo Montblanc como si fuera un escudo. Evelyn, por favor, siéntate, dijo Brad, señalando la silla frente a ellos. La distribución era obvia, 3 contra 1, el sol en mis ojos, la autoridad en su terreno. Me senté despacio, coloqué mi teléfono boca abajo sobre la mesa y esperé. Mis manos no temblaban, habían dejado de hacerlo semanas atrás, desde que acepté que este momento llegaría. Brad empezó con un tono ensayado. Necesitamos hablar de ciertos patrones preocupantes en tu trabajo reciente. Acceso no autorizado a sistemas sensibles, proyectos fuera del alcance aprobado, descargas de datos a dispositivos personales. Cada acusación cayó como una pieza en un tablero que yo ya conocía. Fingí sorpresa. Dejé que mis ojos se abrieran, que mi voz titubeara lo suficiente. No entiendo, todo lo que he hecho ha sido parte de mis funciones como ingeniera principal del sistema. El proyecto Cerebralink no es tu preocupación, me interrumpió. Desde este momento tu empleo con Beltrix Dynamics queda terminado. Karen deslizó el folder hacia mí. Seguridad te acompañará. Tienes 15 minutos para recoger tus cosas. Tu credencial ya fue desactivada. Observé los papeles como si fueran cuchillas sobre la mesa. Hice el gesto de tomarlo con manos temblorosas, interpretando el papel de víctima. Pero detrás de la actuación, mi mente corría. La desactivación de la credencial ya había disparado el mecanismo. El código estaba en marcha, invisible e imparable. Esto es un error, susurré. No mentía del todo. Sí era un error, pero no mío. La abogada habló por primera vez. Cualquier intento de acceder a los sistemas o contactar clientes resultará en acciones legales inmediatas. A través del cristal, vi a Marcus y Terry, los guardias, hombres correctos, acostumbrados a cumplir órdenes, sin saber que estaban siendo parte de un teatro corporativo. Recordé las veces que compartimos café en la mañana. Ellos no merecían estar en medio de esto. ¿Puedo al menos saber por qué?, pregunté, mirando directo a Brad. Su respuesta me dolió más por la arrogancia que por el contenido. La Junta cree que se necesita un nuevo liderazgo en Cerebralink. Tyler ha demostrado gran iniciativa con tus diseños originales. Tyler, mi becario, incapaz de diferenciar una función recursiva de un bucle hasta que le dediqué semanas de enseñanza. Ahora era presentado como arquitecto principal. Entiendo, dije al ponerme de pie. Gracias por la experiencia. Marcus me tocó suavemente el codo para guiarme a la salida. Miré mi reloj 8:43 am, 4 minutos antes de lo previsto, exactamente como lo había planeado. 5 meses antes del despido, ya había visto las primeras señales. Mi nombre empezó a desaparecer de los historiales de comercio. Al principio era sutil y, una omisión aquí, una lista de contribuyentes editada allá. Luego se volvió descarado.
Funciones enteras que yo había diseñado durante madrugadas enteras eran presentadas en juntas como colaboración del equipo, o peor, como la visión fresca de Tyler. En ese entonces, estaba demasiado sumergida en la elegancia de los algoritmos de vías neuronales para detenerme a pelear. Ese fue mi error inicial, pensar que la verdad técnica bastaba para sobrevivir en un entorno donde el poder estaba en las narrativas, no en las matemáticas. El proyecto Cerebralink era mi creación. 3 años antes lo había garabateado en una servilleta en el café, frente a la oficina. Una arquitectura que permitiría interpretar patrones cerebrales a partir de simples sensores EEG, sin implantes invasivos. La idea era audaz, revolucionaria y, sobre todo, mía. Gran parte de esa base la desarrollé antes de que Beltrix me contratara. No recibía salario, no usaba recursos de la empresa, ni siquiera existía un laboratorio formal. Mi portátil personal fue el primer servidor, mi recibo de luz, el único testigo de noches en bed, y cada línea de código quedó registrada en mis logs con fecha, hora y hasta grabaciones de pantalla que solía compartir en un pequeño canal de Discord para otros investigadores. Cuando Brad llegó como nuevo CEO, el ambiente cambió. Él no era un creador, venía de ese mundo donde las ideas se compran como acciones y los ingenieros son piezas reemplazables. Pronto empezó la estrategia clásica, borrar lentamente mi autoría, inflar la figura de un sustituto maleable y preparar el terreno para mi eliminación. Lo que él no sabía era que yo ya había empezado a documentar el proceso inverso. Guardaba capturas de cada cambio en documentos oficiales, copias de correos, versiones originales con mi nombre, y lo más valioso, el contrato inicial que había firmado cuando todavía era contrato. Allí estaba la clave. La cláusula decía: toda propiedad intelectual desarrollada utilizando recursos de la empresa durante horas laborales asignadas pertenece a Beltrix Dynamics. La trampa estaba en las condiciones. Todo lo que había creado antes de mi contratación oficial quedaba fuera de ese marco, y el núcleo del proyecto estaba justamente en ese periodo, enero-abril de 2000. Legalmente, los algoritmos centrales eran míos. Con Laura, mi abogada, diseñamos la estrategia. Si reclamaba en ese momento, me aplastarían con litigios interminables. La mejor opción era esperar. Así nació Archiva Systems LLC, mi nueva empresa, bautizada en honor a Arquímedes. Dame un punto de apoyo y moveré el mundo. El movimiento maestro fue aprovechar mi rol como ingeniera principal responsable de la documentación. Brad, en su ingenuidad, incluso me cargó con más tareas administrativas, convencido de que eso me mantendría ocupada. No entendía que me estaba dando la herramienta perfecta. Redacté un documento técnico de 200 páginas para la versión 3.1 de Cerebralink, diagramas complejos, matrices de cumplimiento, flujos de datos que parecían arte abstracto, todo diseñado para ser aburrido y rutinario a los ojos de ejecutivos que solo quieren firmar rápido e irse a jugar golf. Inserté una línea precisa: los fundamentos algorítmicos desarrollados por Evelyn Rohr entre enero y abril de 2000 en equipos personales seguirán siendo propiedad intelectual de la desarrolladora, licenciados a Beltrix Dynamics, bajo términos a renegociar en la liberación. Era un párrafo escondido entre jerga legal y técnica invisible para cualquiera que no lo buscara, y cuando presenté el documento un viernes por la tarde, todos lo firmaron sin pestañear. Brad incluso me felicitó por el trabajo exhaustivo. No sabía que en ese instante había rubricado su propia sentencia. Cuando Laura y yo revisamos todos los documentos en aquella cafetería de Denver, comprendimos que tenía algo más que pruebas. Tenía un caso sólido capaz de hacer temblar a cualquier junta directiva. Su especialidad eran las disputas de propiedad intelectual, y en cuanto vio mis registros, sonrió como un depredador que acaba de encontrar la presa herida. Están usando el manual de siempre, dijo. Diluir tu nombre, poner a un títere como figura y cuando ya no seas útil, eliminarte. Pero cometieron un error que no se perdona: el contrato inicial. Durante semanas nos dedicamos a construir un archivo impecable. Capturas de commits, recibos de electricidad mostrando picos de consumo durante las noches de programación, correos del antiguo CEO agradeciéndome por el esfuerzo fuera de horario. Incluso los videos que había transmitido en Discord servían como evidencia independiente y pública de mis avances antes de ser empleada.
El siguiente paso fue corporativo. En Delaware, registramos Archiva Systems. No era un nombre casual. La idea de Arquímedes de mover el mundo con un punto de apoyo reflejaba lo que yo estaba a punto de hacer. En ese momento, la compañía era apenas un cascarón legal, pero dentro de sus carpetas ya había algo mucho más valioso que oficinas o capital: la asignación formal de mis algoritmos a mí misma. Legalmente era impecable. Yo, Evelyn Rohr, transfería a Archiva Systems toda la propiedad intelectual desarrollada entre enero y abril de 2021 en mis propios equipos. Nadie podía cuestionar la legitimidad de esa cesión porque se trataba de mi propio trabajo antes del contrato. A partir de allí, la empresa existía como dueña de tecnologías que Veltrix usaba diariamente sin saber que lo hacía bajo un permiso implícito. Laura insistió en blindarlo con varias capas. Primero, patentes provisionales para cubrir cada algoritmo clave, el mapeo neuronal, las matrices de interpretación de señales y los protocolos de respuesta adaptativa. Segundo, un registro cronológico que mostrara qué partes fueron hechas en mis madrugadas solitarias y cuáles dentro de Veltrix. Tercero, copias cifradas de todos los archivos subidas a nubes diferentes y respaldadas en blockchain para que nadie pudiera alegar manipulación. Pero el movimiento más elegante fue preparar un mecanismo de salida. Sabíamos que me despedirían, la duda solo era cuándo. Entonces diseñamos la estrategia en 2 fases. Documentación trampa: el párrafo escondido en la página 274, firmado por Brad y los ejecutivos. El failsafe: un script alojado en mi propia nube que reaccionaría al instante en que mi credencial quedara desactivada. El plan era limpio, legal y sobre todo inevitable. No necesitaba hackear nada. No necesitaba filtrar información. Solo dejar que el sistema corporativo siguiera su curso. Mientras tanto, preparé la fachada. Archiva Systems tendría presencia pública, aunque mínima, un sitio web discreto, un logo sobrio y una breve descripción de desarrollo de interfaces neuronales avanzadas. Nada llamativo, pero suficiente para darle legitimidad cuando llegara el momento de alzar la voz. Recuerdo la primera vez que vi impreso el certificado de incorporación. Tenía mi nombre como fundadora y directora técnica. No era solo un papel, era una declaración de independencia. Después de años de trabajar para otros, ahora existía una entidad que representaba mi visión, y que además tenía en sus manos el corazón del producto que Veltrix vendía como su gran apuesta. Evelyn, me dijo Laura al brindar con café aquella tarde, no estás preparando una venganza, estás construyendo un nuevo comienzo. Lo hermoso es que ellos mismos te están ayudando a redactarlo. Yo asentí, tenía razón, mi meta no era destruir sino reclamar, y cuando llegara el momento no tendría que levantar la voz ni dar explicaciones. Bastaría con mostrar los documentos y dejar que las firmas hablaran por sí solas. Veltrix creía que me borraba. Lo que no sabían era que cada trazo de esa goma de borrar estaba dejando la huella perfecta para mi regreso. Había calculado cada detalle, el cansancio acumulado de una jornada larga, la prisa de ejecutivos pensando en sus planes de cena, y la confianza ciega en que yo solo traía papeleo rutinario. Llegué 5 minutos antes y acomodé los ejemplares impresos en la mesa de junta. Cada uno tenía 200 páginas encuadernadas con esmero, llenas de diagramas imposibles, tablas interminables y párrafos tan técnicos que podrían hacer dormir a cualquiera. Para un ingeniero eran comprensibles, para un ejecutivo eran muros de números y jerga incomprensible. Tyler ya estaba sentado, con el móvil en la mano. Apenas levantó la vista. Vaya tocho de documento, comentó con sorna. Es lo necesario para cumplir con defensa, respondí tranquila. Él asintió, fingiendo entender. A las 4:32 entró Brad, todavía con el auricular de su llamada con inversionistas. Vamos a hacer esto rápido, dijo, tomando asiento en la cabecera. Poco a poco fueron llegando los demás: Margaret Chen, directora financiera, Jason Wright, asesor legal, y Samuel Torres, vicepresidente de ingeniería. Samuel evitó mirarme directamente, hacía meses que había preferido callar en lugar de enfrentarse a la narrativa que Brad imponía. Brad tomó la palabra. Evelyn ha preparado las especificaciones técnicas de la versión 3. Comenzó su presentación sobre colores de interfaz y mejoras superficiales en la experiencia de usuario. Nada de algoritmos, nada del verdadero corazón del sistema.
Era humo brillante. Brad lo aplaudió como si hubiese presentado una cura para el cáncer. ¿Y el documento refleja todo esto?, preguntó mirando el tocho frente a él. Sí, contesté con calma. Incluye los requisitos de contrato con defensa, matrices de cumplimiento y consideraciones de propiedad intelectual. Jason osió su copia durante unos segundos. Material está muy parecido al de la versión 2. Exacto, respondí, solo actualizado. Esa frase fue suficiente para que dejara de mirar. Margaret ya firmaba, apurada por llegar a su cena. Samuel pasó las páginas como quien osea una revista que no le interesa. Todo iba según lo planeado. ¿Preocupaciones?, preguntó Brad, bolígrafo en mano. Nadie habló. Perfecto. Firmemos. La primera rúbrica cayó como una piedra en un estanque. Margaret firmó, Jason firmó, Samuel firmó. Yo respiraba despacio esperando el momento clave. Hay una sección que quisiera resaltar, dije con tono neutro. Página 14, sobre el trabajo previo al contrato formal. Es solo un reconocimiento para efectos de cumplimiento. Jason levantó la vista un segundo. ¿Trabajo previo? Sí. Los algoritmos que desarrollé antes de ser empleada a tiempo completo. Siempre hemos operado bajo licencia implícita, pero aquí lo dejamos asentado. Él asintió satisfecho. Inteligente. Siempre conviene documentar el acuerdo. Y estampó su firma sin titubear. Brad fue el último. Trazó su rúbrica grande y confiada, como si firmar fuera apenas un trámite más. Buen trabajo, Evelyn. Archívese y envíese al do del lunes. Yo recogí las copias con cuidado, asegurándome de que cada página estuviera firmada y fechada. En mi bolso cargaba, sin que ellos lo supieran, el documento que les arrancaba el alma del proyecto. Esa noche escaneé cada hoja en alta resolución, subí copias a 3 nubes diferentes, envié los archivos a Laura y deposité una versión impresa en mi caja fuerte bancaria. Incluso generamos un registro en blockchain con fecha y hora exactas, 10 de mayo de 2024, 5:47 ppm. Cuando le conté a Laura cómo Jason había dicho inteligente documentar el acuerdo, se rió a carcajadas. Cuando esto salga en un juicio, esa frase valdrá millones, aseguró. Yo no sonreí, solo miré el documento escaneado en mi pantalla y pensé, aquí empieza Archiva Systems de verdad. Mientras Beltrix avanzaba en su teatro corporativo, yo afinaba la pieza más elegante de todo el plan, el fail-safe. No era un virus, ni un sabotaje, ni un truco clandestino. Era un sistema de protección legal y técnico que se activaría automáticamente el día que me borraran. Lo instalé en mi propia nube de AWS, aislado de cualquier servidor de la empresa. Su función era sencilla, comprobar cada minuto si mis credenciales corporativas seguían activas. El día que fallara la verificación, comenzaría la secuencia. No había botones rojos ni accesos secretos. Era pura automatización. La primera fase sería administrativa. En cuestión de segundos, el script enviaría 47 solicitudes de patente al USPTO, todas cuidadosamente redactadas y respaldadas con mis registros. Cada documento hacía referencia directa al contrato inicial y a la cláusula que me protegía, además del párrafo escondido en la página de INCETIO que Brad había firmado con su propia mano. La segunda fase era comunicación. Correos electrónicos preparados con meses de antelación saldrían a una lista selecta. Periodistas de tecnología especializados en propiedad intelectual y ética en innovación. Inversionistas ángeles que habían apostado por mí antes de que Beltrix siquiera existiera. Ningún empleado actual recibiría esos mensajes. No quería que me acusaran de interferir con operaciones internas. Todo estaba diseñado para ser legal, impecable y a la vez demoledor. La tercera fase era la joya, el bloqueo por licencia. Durante 3 años había marcado con precisión en la documentación cuáles módulos eran desarrollos propios y cuáles se usaban bajo licencia. Así, los algoritmos que había creado en mi apartamento, el mapeo neuronal, la interpretación de señales y los protocolos de respuesta, aparecían claramente como componentes externos. ¿Qué significaba eso? Que en el instante en que mi credencial se desactivara, los sistemas de Beltrix reconocerían que la licencia había expirado. No se detendrían de golpe, no provocarían un apagón. Seguirían funcionando en producción. Pero cualquier intento de actualizar, modificar o desplegar nuevas versiones fallaría con un mensaje simple y contundente.
Error de verificación de licencia. Contacte Archiva Systems L. Mientras mis compañeros creían que pasaba noches elaborando reportes, en realidad estaba afinando cada paso del mecanismo. Revisé cientos de veces que las notificaciones se enviaran en orden, que los cronogramas coincidieran con la cadencia de reuniones de la Junta, que todo quedara documentado para evitar sospechas de manipulación. Una noche, al repasar el flujo de ejecución, me di cuenta de la belleza de la simplicidad. No había códigos maliciosos, ni accesos ocultos, ni intenciones oscuras, solo un sistema que respondía a un evento claro, el fin de mi contrato. Era la versión digital de un candado que se cierra automáticamente cuando uno se va de casa. Laura lo revisó con lupa. Impecable, dijo. Ellos lo llamarán sabotaje, pero la verdad es que solo es cumplimiento. Usaban tu tecnología bajo licencia implícita. Cuando te despidan, esa licencia se extingue. Punto. Yo asentí. No necesitaba convencerme. Sabía que en ese instante estaría recuperando no solo mi propiedad intelectual, sino también mi dignidad. Cada vez que miraba el panel de control en ADOS y veía la tarea en verde, sentía una calma extraña, como un soldado que ya tiene la estrategia lista y solo espera la señal. El día llegaría y cuando llegara la ejecución sería tan limpia y precisa que Beltrix ni siquiera tendría a quien culpar más que a sí misma. El fail-safe no era una bomba, era un espejo. Y muy pronto ese espejo les mostraría la verdad. Su imperio estaba construido sobre cimientos que nunca les pertenecieron. El reloj marcaba 8:47 am cuando mi teléfono vibró en silencio en el bolsillo. No necesitaba mirarlo, sabía lo que significaba. Un simple check verde, el símbolo que había programado como señal. El failsafe acababa de activarse, mientras Marcus y Terry me escoltaban hacia el ascensor. La maquinaria invisible se puso en marcha. En cuestión de segundos, las solicitudes de patentes salieron disparadas hacia el USB. Los registros adjuntos incluían cada commit, cada video nocturno en Discord, cada recibo de luz que probaba mis horas de programación. Documentación tan sólida que ningún tribunal podría ignorar. A las 8:48 el pipeline de integración continua de Beltrix intentó ejecutar su rutina matutina. El resultado fue inmediato: fallo de licencia en el módulo de mapeo neuronal. El mensaje apareció en las pantallas del equipo de DevOps. Contacte Archiva Systems L. A las 8:49 el entorno de pruebas para la demostración del Departamento de Defensa se congeló. Otro error, licencia caducada en la matriz de respuesta adaptativa. Los ingenieros comenzaron a bombardear Slack con mensajes de paz. A las 8:50 la realidad se hizo innegable. No era un bug aislado. Cada componente crítico marcado como externo había quedado bloqueado. Los sistemas de producción seguían en pie, pero cualquier intento de cambio resultaba imposible. Beltrix se había convertido en una estatua de sí misma, incapaz de evolucionar. Yo, mientras tanto, pedía un cortado en el café frente al edificio. Me senté en la mesa junto a la ventana, la misma desde la que tantas veces había dibujado diagramas en servilletas. Desde allí observaba cómo en la oficina las figuras se movían con la agitación de un hormiguero sacudido. A las 8:52 recibí el segundo paquete de notificaciones, confirmaciones de recepción del USPTPO, sellos de tiempo en blockchain, correos automáticos a mi abogada y a mis contactos estratégicos. Sarah Kim, periodista de TechCrunch, ya tenía en su bandeja un resumen del caso con documentos firmados. Michael Reeves, ahora en Microsoft, había recibido una propuesta de licencia. Los inversionistas ángeles leían un mensaje claro: la tecnología en la que confiaron vuelve a estar disponible bajo mi empresa. Cada vibración del móvil era un paso más en la caída de Beltrix y en el nacimiento oficial de Archiva Systems. A las 8:55 imaginé la escena dentro del piso de ingeniería: Samuel Torres revisando desesperado logs, Tyler incapaz de explicar por qué nada funcionaba, Brad con la mandíbula apretada frente a una avalancha de llamadas. Y lo mejor, todo respaldado por documentos que ellos mismos habían firmado. Cuando el reloj llegó a las 9, Laura me llamó. Todo confirmado, eres la inventora oficial en 47 solicitudes de patente. Felicidades, Evelyn. Acabas de reescribir la historia. Sonreí mientras daba el primer sorbo a mi café. No era una sonrisa de venganza, sino de liberación. Durante 3 años había trabajado en la sombra, viendo cómo borraban mi nombre. Ahora, en menos de 15 minutos, había recuperado lo que me pertenecía. En el edificio frente a mí, las luces de las salas de juntas se encendían una tras otra.
Ejecutivos entrando a reuniones de crisis, ingenieros corriendo de un lado a otro, asistentes imprimiendo reportes frenéticamente. Afuera la ciudad de Denver seguía su curso, autos transeúntes, un perro atado a una bicicleta. Nadie sospechaba que dentro de esas paredes un unicornio tecnológico acababa de quedarse sin pata. A las 9:10 recibí un correo de confirmación final. El sitio web de Archiva Systems estaba en línea, mostrando un catálogo limpio y profesional de tecnologías disponibles para licencia. Ninguna mención a Beltrix, ninguna acusación directa, solo hecho. Era oficial en 23 minutos, el tablero de juego de toda la industria había cambiado. El reloj marcaba las 9:15 cuando sonó la primera llamada en mi móvil. Era Brad, lo dejé pasar a buzón. A las 9:17 volvió a insistir. A las 9:20 llegó un mensaje: Evelyn, necesitamos hablar. Esto es un malentendido. Seguí bebiendo mi cortado, observando las ventanas del edificio. Desde mi mesa junto al vidrio podía ver siluetas moviéndose con prisa, pantallas reflejando gráficos rojos y ejecutivos caminando con el gesto tenso de quien sabe que algo irascible ha ocurrido. A las 9:25, el teléfono vibró de nuevo, esta vez con el nombre de Jason Wright, el abogado corporativo. Silencié la llamada y abrí mi correo. En los últimos 5 minutos habían entrado 17 mensajes, inversionistas intrigados, periodistas pidiendo declaraciones, excolegas felicitando en secreto. Uno de ellos, Michael desde Microsoft, ya había copiado a su equipo legal para hablar de licencia. A las 9:30, la puerta del café se abrió. Brad me localizó al instante. Caminó con paso rápido, el traje aún impecable pero la compostura resquebrajada. Se sentó frente a mí sin pedir permiso. ¿Qué has hecho?, preguntó con un hilo de voz disfrazado de autoridad. Tomé otro sorbo antes de responder. Fundé una empresa, Archiva Systems, presenté patentes, actualicé mi LinkedIn. Ya sabes, lo que suele hacer alguien después de un despido. Esto es sabotaje corporativo. No lo es, lo interrumpí. No he tocado ni una línea de sus servidores. Lo único que hice fue terminar la licencia de mi tecnología. La licencia que tú mismo firmaste el 10 de mayo. Sus mejillas pasaron del rojo al pálido en segundos. Bajó la mirada a su teléfono, que vibraba sin cesar. Vi en su pantalla el nombre de David Park, el inversionista principal de la ronda Serie C. Brad cerró los ojos un instante como quien siente venir un golpe. Necesitamos resolver esto, Evelyn, dijo al fin. Ya está resuelto, yo tengo mis algoritmos. Tú tienes tu empresa. La diferencia es que tu empresa no puede avanzar sin mis algoritmos. Tu cláusula, nos engañaste. No, documenté la verdad, y tú la firmaste sin leer. Si no te tomaste el tiempo, no es mi culpa. Su respiración se aceleró. Afuera, por la ventana, vi a empleados corriendo entre pisos con carpetas en las manos. La torre de vidrio de Beltrix parecía un nido de avispas sacudido. ¿Qué quieres?, cedió Brad. Nada que no merezca. Mis condiciones son claras, 25% de ingresos brutos por el uso de mis algoritmos. Eso es extorsión, eso es barato. Si intentas reconstruir desde cero, Tyler necesitará 5 años, mínimo. ¿Quieres que tus inversionistas esperen tanto? El teléfono de Brad volvió a sonar. Contestó de pie caminando hasta la acera. Gesticulaba como un hombre en pleno naufragio. Desde mi mesa lo vi encogerse bajo la voz de su socio financiero. A las 9:50, Sarah Kim publicó en TechCrunch. Ex-CTO de Beltrix funda empresa rival y reclama propiedad de la tecnología central. El artículo llevaba adjuntos fragmentos de los documentos firmados y el párrafo de la página 104 subrayado en amarillo. La noticia se propagó en minutos. A las 10:00, mi bandeja de entrada ya mostraba 63 correos nuevos, 3 ofertas de adquisición, 2 propuestas de alianza y un mensaje de Tyler con un asunto casi patético: por favor ayúdame. No respondí a ninguno. Abrí solo uno, un correo de James, el CEO original, desplazado años atrás. Evelyn, acabo de ver las noticias. Brad me llamó desesperado. Confirmé lo que siempre supimos,
construiste los prototipos en tu portátil. Si necesitas un asesor de junta para Archiva, cuenta conmigo. Sonreí, cerré la laptop y dejé que el sol de Denver bañara mi mesa. Brad podía correr de sala en sala, Tyler podía rogar, Jason podía redactar memos. Yo ya no estaba dentro de su tablero. A las 10:15, el café me supo más dulce que nunca. La victoria tenía aroma a cortado recién hecho. Mientras Brad seguramente se desangraba frente a su junta, yo estaba conectada en videollamada con el equipo de salud digital de Google. Querían integrar mis algoritmos de mapeo neuronal en sus programas de rehabilitación para pacientes paralizados. El ofrecimiento preliminar superaba 3 veces lo que Beltrix había proyectado en su última ronda. Para las 4:00 ya tenía 2 cartas de intención firmadas y un term sheet de un fondo especializado en Deep Tech que valoraba Archiva Systems en $50 millones. Todo en un solo día. A las 4:27, Brad apareció en mi nueva oficina, acompañado por Jason y, para mi sorpresa, Samuel Torres. Su semblante era el de un hombre envejecido en cuestión de horas. Se sentaron frente a mí en la pequeña sala de reunión. Bienvenidos a Archiva Systems, dije, sin ocultar mi calma. Jason abrió un folder con movimientos medidos. Hemos revisado el documento del 10 de mayo. La cláusula en la página 104 es vinculante. No es que parezca vinculante, lo corregí. Lo es, y tú mismo lo llamaste inteligente documentar el acuerdo. Samuel levantó la mirada por primera vez en meses. Toda la base de código depende de tus algoritmos. No podemos actualizar nada. No está comprometida, aclaré. Está sin licencia. Esa es la diferencia. Brad se inclinó hacia adelante, la voz cargada de frustración. ¿Qué pasa si rechazamos tus términos? Entonces tendrán que reconstruir todo desde cero, sin mis algoritmos, sin mis optimizaciones, sin 3 años de iteraciones. 5 años, Samuel. 10. El silencio fue la única respuesta. Esto destruirá a la compañía, murmuró Brad. No, yo no destruyo nada. Les ofrezco un acuerdo estándar de licenciamiento. Muchas empresas viven de eso. La diferencia es que ustedes nunca imaginaron que necesitarían pedir permiso para usar algo que no era suyo. Jason trató de recuperar terreno. Hemos preparado una contraoferta, 5% de ingresos con un tope del 25%. Deslicé mi propia carpeta por la mesa. No negociable. Los 3 bajaron la mirada hacia los papeles. Brad apretó los dientes. Samuel parecía incómodo, como si quisiera desaparecer. Sin embargo, continué, estoy dispuesta a incluir condiciones favorables. Podrán cumplir con el contrato del DOD y cerrar la serie C sin interrupciones. No estoy interesada en verlos arder, solo en ser justamente compensada. Samuel intervino con voz baja, el equipo está en crisis. Muchos quieren renunciar, son libres de postularse a Archiva. Yo necesito ingenieros que comprendan la tecnología de verdad. Brad golpeó la mesa con la palma. Eso es un intento de robar empleados. Lo miré fijamente. Es una oferta abierta. Si prefieren quedarse contigo y trabajar sobre la nada, adelante. El silencio se hizo espeso. Afuera la luz del atardecer bañaba las montañas. Era el mismo paisaje que había visto cuando dibujé por primera vez la arquitectura de Cerebralink, antes de que existiera Beltrix. Finalmente, Brad respiró hondo. Si aceptamos, ¿garantizas que la tecnología funcionará? Ha funcionado 3 años seguidos. La única diferencia es que ahora sabrán a quién le pagan por ello. Jason osió mi contrato con lentitud. Es razonable, excepto por el porcentaje. No busco ser razonable, busco ser valorada. Brad se recargó en la silla, derrotado. Necesitamos la aprobación de la Junta. Nos das 24 horas, tienen hasta la apertura del mercado mañana. Después de eso atenderé a otros interesados. Microsoft ya respondió, Google también. Se levantaron despacio. En la puerta Samuel me miró una última vez. Lo siento, Evelyn, debí apoyarte antes. Sí, respondí, pero no lo hiciste, y ahora es tarde. Salieron en silencio, llevándose con ellos la certeza de que el tablero ya no les pertenecía. El amanecer del día siguiente trajo consigo la confirmación que esperaba. A las 8:47 am, exactamente un día después de la activación del failsafe,
Recibí un mensaje breve de Brad. Aceptamos tus términos. Documentos en camino. No respondí de inmediato. Abrí mi laptop y revisé los números. En solo 12 horas, Archiva Systems había asegurado acuerdos preliminares por $30 millones. Las solicitudes de patente estaban en revisión acelerada. Google, Microsoft y otros 3 gigantes tecnológicos competían ya por licencias exclusivas de diferentes módulos. A las 9:30 llegó el contrato revisado de Beltrix. Reconocía a Archiva como propietaria del núcleo de Cerebralink. Establecía el 25% de ingresos brutos retroactivo a la fecha de mi despido, y lo más importante, incluía una cláusula obligatoria de atribución. Mi nombre debía aparecer en toda documentación, presentación y patente futura. Laura lo leyó con una sonrisa satisfecha. Han aprendido la lección más cara de sus vidas. Firmé con el mismo bolígrafo con el que meses antes había registrado Archiva. A las 11:30, los sistemas de Beltrix volvieron a respirar. Sus ingenieros pudieron desplegar actualizaciones, preparar la demo para defensa y evitar la catástrofe inmediata. Pero cada línea de código que corría a partir de ese momento llevaba mi firma invisible y un peaje permanente. Ese mismo mediodía, TechCrunch publicó un segundo artículo. David vence a Goliat. Cómo una ingeniera reclamó su imperio de innovación. Las redes ardieron con comentarios, algunos celebrando, otros acusando, pero todos reconociendo una verdad: la narrativa de Beltrix había colapsado. A las 2:00 p.m. celebré mi primera reunión oficial como CEO de Archiva Systems. En la mesa había 5 ingenieros que esa misma mañana habían renunciado a Beltrix. 2 eran parte de mi antiguo equipo. Los miré y hablé sin rodeos. No estamos aquí para destruir a Beltrix. Estamos aquí para construir algo mejor. Un espacio donde la innovación sea reconocida, protegida y compartida con quienes la crean. Uno de ellos preguntó: ¿y Tyler? Está enviando mensajes desesperados a todos. Tyler eligió su banco. Firmó presentaciones con mi trabajo como si fueran suyas. ¿Vivirá con eso? El ambiente quedó claro. Archiva no sería un refugio de segundas oportunidades para oportunistas, sino un hogar para quienes creyeran en un principio simple: la autoría importa. Para las 5:00 ya teníamos aprobado un primer roadmap de producto: interfaces neuronales orientadas a la medicina, algoritmos de interpretación de intención para asistencia y plataformas de comunicación para pacientes que no pueden hablar. Cerebralink había sido mi pasado. Archiva sería el futuro. Al final del día regresé al café frente a la torre de Beltrix. La misma mesa, el mismo cortado, pero un mundo distinto. A través del cristal vi a empleados salir con paso cansado, algunos cabizbajos, otros discutiendo con ansiedad. La empresa sobreviviría, sí, pero a un costo permanente. Mi móvil vibró con una llamada de un número desconocido. Contesté. Evelyn, soy Tyler. Estuve a punto de colgar, pero la curiosidad me detuvo. ¿Qué quieres? Quería disculparme. Sé que no significa nada, pero lo siento. Me dijeron que merecía el crédito, que había mejorado tu trabajo. Fui lo bastante ingenuo para creerlo. Sí, lo fuiste. ¿Hay alguna posibilidad de...? No, Tyler, ninguna. Presentaste mis algoritmos como tuyos. Callaste cuando borraban mi nombre. Eso no se olvida. Colgué sin darle oportunidad de responder. Afuera, el cielo de Denver se pintaba de oro y púrpura. Mientras bebía el último sorbo, comprendí que Archiva ya no era solo un plan de contingencia, era un movimiento real, con empleados, contratos y futuro. Beltrix me había querido borrar, pero yo acababa de firmar el nacimiento de una empresa que no podrían ignorar jamás. El día siguiente volví temprano al café, como siempre. La barista me reconoció de inmediato y levantó una ceja al ver mi expresión relajada. Hoy se te ve diferente, comentó. Es que soy diferente, respondí. Desde la ventana observé la torre de Beltrix. Las luces habían estado encendidas toda la noche. La maquinaria de crisis no se había detenido. A las 8:15 llegaron 3 autos negros. Eran los miembros de la junta,
convocados de emergencia. A las 8:47 recibí el mensaje final de Brad. Aceptamos. Documentos firmados. Sin cláusula de silencio, no contesté enseguida. Abrí mi laptop y revisé el tablero de Archiva Systems. En menos de 24 horas teníamos alianzas preliminares con gigantes tecnológicos, ofertas de adquisición y una valoración que ya superaba los 50 millones. La cláusula de atribución aseguraba que mi nombre jamás volvería a borrarse. A las 9:30 firmé electrónicamente el acuerdo definitivo. Beltrix podía seguir adelante, pero cada trimestre tendría que entregar un 25% de sus ingresos. Era una herida permanente, un recordatorio de su arrogancia. Ese mediodía celebramos nuestra primera junta interna. 5 ingenieros, una mesa sencilla, un proyector improvisado. Les dije, lo que construyamos aquí no será solo tecnología. Será un modelo de cómo debe funcionar la innovación, con justicia, con transparencia y con valor para quienes hacen el trabajo. Uno de ellos preguntó, ¿y si Beltrix intenta volver a borrarte? Sonreí, ya no pueden, no solo tengo las patentes, tengo la historia. Y la historia, esta vez, la escribo yo. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Google envió un term sheet oficial. Microsoft propuso un acuerdo estratégico. Fondos de inversión competían por entrar en la ronda semilla. Archiva pasó de ser un nombre en un documento legal a una empresa real con oficinas, empleados y visión propia. Mientras tanto, Beltrix sobrevivía, pero distinta. Sus presentaciones ante inversionistas debían incluir mi nombre. Cada actualización de software llevaba una línea en los créditos que decía, basado en algoritmos de Archiva Systems, fundados por Evelyn Rohr. Imaginar la cara de Brad cada vez que veía esa frase era un pequeño placer diario. No era venganza, era justicia. Venganza habría sido destruir la empresa, arrastrar a todos al colapso. Justicia era obligarlos a reconocerme, a pagar por lo que usaban, a aceptar que nunca habían tenido el control total. Un mes después, Sarah Kim publicó un reportaje largo titulado La ingeniera que doblegó a Silicon Valley. El artículo no hablaba solo de mí, sino de un patrón común, mujeres y minorías borradas de la historia de la innovación, invisibilizadas en favor de figuras más cómodas para los inversionistas. Mi caso se convirtió en ejemplo, en advertencia, en inspiración. Esa noche, con el artículo circulando en todas partes, caminé por el parque. El aire fresco de Denver olía a nuevos comienzos. Pensé en todas las noches de insomnio, en las veces que me llamaron paranoica, en los momentos en que casi creí que perdería. Había valido la pena. Al día siguiente, de nuevo en el café, la barista me dejó un cortado en la mesa. Este va por la casa, dijo, para la mujer que se enfrentó a gigantes y ganó. Levanté la taza y brindé en silencio. No solo por mí, sino por cada ingeniero borrado, por cada creador al que le dijeron que su trabajo no valía. Porque a veces, la mejor revancha no es destruir a quienes te subestiman, es construir algo mejor sobre las ruinas de su soberbia. Ese fue mi verdadero triunfo, no que Beltrix cayera, sino que Archiva naciera.